Tras más de 60 años de incesantes dificultades, sacrificios y un compromiso inquebrantable con la vida en la helada frontera de Alaska, Atz Kilcher tomó una decisión que ahora amenaza con fracturar todo lo que su familia ha construido durante generaciones. Lo que comenzó como un anuncio silencioso casi contenido en la mesa no permaneció callado mucho tiempo. Se extendió por la habitación como una onda expansiva de combustión lenta, convirtiéndose en la crisis más grave a la que la familia Kilcher se ha enfrentado jamás. No se trataba solo de un desacuerdo o una conversación difícil. Fue un momento que puso todo su legado en el filo de la navaja, forzando una elección que podría redefinir su futuro o poner fin a todo lo anterior. Y a medida que el peso de esa decisión se asentaba, una cosa quedó dolorosamente clara: el tiempo ya no estaba de su lado. Fuera, el viento de febrero azotaba la granja con una fuerza casi simbólica, como si la propia tierra comprendiera lo que estaba ocurriendo en el interior de la cabaña. Era una de esas raras noches en las que toda la extensa familia Kilcher se había reunido un momento que normalmente estaría lleno de calidez, historias compartidas y el tranquilo consuelo de la familiaridad. Pero esta noche había una energía diferente, algo tenso y tácito que permanecía en el aire. Atz estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de madera, con una postura firme y las manos curtidas cruzadas frente a él. A sus 77 años, había soportado décadas de inviernos brutales, criado a sus hijos en condiciones que exigían resistencia a cada paso, y continuado la visión que su padre, Jule Kilcher, había esculpido por primera vez en el desierto. Sin embargo, había algo en su expresión que dejaba claro que no se trataba de una reunión ordinaria. Había una finalidad en sus ojos, una resolución silenciosa que indicaba que se avecinaba un cambio, tanto si alguien estaba preparado para ello como si no. La sala estaba llena, pero la habitual sensación de cercanía se sentía distante. Shane y Atz Lee estaban sentados con sus esposas, con la atención fija en el hombre que encabezaba la mesa. Otto y su familia ocupaban el extremo opuesto, con una presencia firme pero vigilante. Incluso los nietos, demasiado jóvenes para comprender del todo los detalles, parecían percibir que algo era diferente. El crepitar del fuego proyectaba sombras cambiantes sobre las paredes de troncos, pero su calor no ayudaba a aliviar la tensión que se había instalado en todos los rincones de la sala. Cuando Atz se aclaró la garganta, el sonido fue suficiente para que se hiciera el más absoluto silencio. Miró lentamente a su alrededor, observando cada rostro, asimilando a las personas que representaban no solo a su familia, sino a generaciones de lucha-supervivencia y la creencia compartida de vivir fuera de los límites de la sociedad moderna. Cuando empezó a hablar, su voz era tranquila, mesurada, pero cargada de significado. Reveló que había mantenido serias conversaciones con terceros sobre una propuesta que podría cambiar radicalmente el futuro de la hacienda Kilcher. Habló de oportunidades de seguridad financiera, de realidades que ya no podían ignorarse tras décadas de resistir a un mundo cambiante. Al principio hubo confusión, como si las palabras aún no hubieran calado del todo. Luego llegó el cambio. Las caras se tensaron, los ojos se abrieron de par en par. La comprensión se impuso lenta pero inequívocamente. No se trataba de una idea hipotética, era algo real, algo que ya estaba en marcha. Atz Lee reaccionó primero, apartándose de la mesa con una fuerza que hizo que su silla raspara ruidosamente contra el suelo. El agudo sonido atravesó el silencio como una grieta en los cimientos de todo lo que habían creído. La mirada de sus ojos no era solo ira, era algo más profundo, algo más cercano a la traición. La mandíbula de Shane se tensó al procesar lo que su padre le estaba proponiendo, con una expresión entre la incredulidad y la frustración. Otto permaneció quieto, casi sin inmutarse, pero su silencio tenía su propio peso, más pesado que cualquier argumento. Aquel momento no era solo una cuestión de tierras ni de dinero o supervivencia, sino que afectaba a la esencia misma de quiénes eran los Kilcher, qué representaban y si los sacrificios de las últimas 3 generaciones seguían teniendo sentido. El camino que Atz estaba sugiriendo representaba algo que la familia nunca se había planteado de verdad, una bifurcación en el camino que ponía en tela de juicio todo lo que Jule Kilcher había construido cuando colonizó esta tierra por primera vez en los 1940s. Y en ese momento, con el viento aullando fuera
y la familia congelada en un silencio atónito, quedó claro que esta era su mayor prueba hasta el momento. La cuestión ya no era sobrevivir a las duras condiciones de Alaska, sino si la propia familia podría resistir lo que se avecinaba. Para comprender todo el peso de la decisión de Atz, hay que entender el legado que lleva consigo. La granja de los Kilcher no es solo tierra. Es un testimonio vivo de la visión de Jule Kilcher, un inmigrante suizo que huyó del auge del fascismo en Europa y llegó a Alaska en busca de una independencia total. Cuando Jule y su esposa Ruth llegaron a 1941, no tenían casi nada, salvo determinación y la creencia en una forma de vida diferente. Construyeron su vida desde abajo, aprendiendo a sobrevivir en condiciones que quebrarían a la mayoría de la gente, cazando y pescando para cada comida, y transformando poco a poco la naturaleza salvaje en una granja funcional. Atz creció en ese mundo como el hijo mayor, absorbiendo la filosofía de su padre, no solo como instrucción, sino como identidad. Aprendió a cazar antes de entender la educación formal. Podía despellejar un alce antes de sentarse al volante de un coche. Desarrolló una comprensión instintiva del equilibrio entre los humanos y la naturaleza mucho antes de que esas ideas se discutieran ampliamente. Jule no era solo un padre para él. Era un guía, un ejemplo vivo de que era posible rechazar los sistemas de la sociedad moderna y seguir prosperando. Pero esa visión venía con expectativas pesadas. Jule creía que sus hijos llevarían adelante la vida que él había construido, resistirían la atracción de la conveniencia y protegerían las tradiciones que él había establecido. Para Atz, eso creó una vida marcada tanto por el orgullo como por la presión. Pasó décadas tratando de honrar el legado de su padre, mientras navegaba por un mundo que se negaba a quedarse quieto. La propia Alaska empezó a cambiar a su alrededor. El paisaje antes remoto se hizo más accesible. Homer, la ciudad más cercana, pasó de ser un tranquilo pueblo de pescadores a un destino lleno de visitantes que buscaban su propia versión de la vida fronteriza. El valor de las propiedades subió. Las regulaciones aumentaron. Lo que antes había sido una vida definida por la autosuficiencia, se enredó en permisos impuestos y sistemas legales que Jule nunca podría haber imaginado. Ahora, a los 77 años, Atz se encuentra en una encrucijada marcada tanto por el tiempo como por las circunstancias. Su cuerpo, aunque todavía fuerte, lleva las marcas de toda una vida en condiciones implacables. Lesiones que habrían acabado con las carreras de otros hombres se convirtieron en parte de su historia. Inviernos que pusieron a prueba la supervivencia se convirtieron en recuerdos que llevó adelante. Pero incluso la resistencia más fuerte no puede detener el tiempo. Y con esa constatación, ha llegado una pregunta que ya no puede ignorar. ¿Qué pasará con este lugar cuando su generación se haya ido? La realidad financiera de mantener 600 acres de granja en Alaska se ha vuelto imposible de pasar por alto. El equipo se desgasta y exige reemplazo. Los edificios requieren reparaciones constantes. El combustible, los suministros y las necesidades básicas se han vuelto más caros con cada año que pasa. Y luego están los impuestos a la propiedad, una ironía que afecta profundamente a una familia construida sobre el principio de la independencia. La tierra que estaba destinada a liberarlos de la dependencia financiera ahora exige un nivel de compromiso financiero que no puede sostenerse solo por tradición. Atz ha visto a sus hijos luchar contra estas mismas presiones, equilibrando los ideales con los que se criaron con las realidades de las que no pueden escapar. Ha visto cómo el peso de la responsabilidad pasaba de una generación a otra, cada una cargando con él, en un mundo que parece muy diferente del que Jule conoció por primera vez. Y ahora, en este momento, se ve obligado a enfrentarse a una verdad que parece casi impensable, que preservar el legado tal y como era puede que ya no sea posible, y que proteger el futuro de su familia podría requerir dejar ir la misma cosa que una vez los definió. Atsley y Shane habían construido sus propias vidas en la granja criando a sus familias en la misma tradición que ellos heredaron, pero también vio los retos a los que se enfrentaban. El constante malabarismo del trabajo de la granja con la necesidad de generar ingresos, la dificultad de mantener edificios y equipos anticuados y la creciente complejidad de simplemente existir en este lugar. El programa de televisión que documentaba sus vidas
les proporcionaba ingresos, pero también ponía de relieve la creciente brecha entre la visión romántica de la vida en una granja y su dura realidad cotidiana. Atz sabía incluso, mientras consideraba la propuesta, que este tipo de pensamiento práctico sería visto como una traición por aquellos que tenían una visión más pura de lo que debía ser la granja, unos cimientos fracturados. Los días posteriores al anuncio de Atz fueron como ver el hielo resquebrajarse bajo tus pies, ese momento aterrador en el que te das cuenta de que la superficie en la que confiabas está a punto de ceder. La familia había abandonado la cabaña principal esa noche, en un silencio atónito, pero el silencio no duró mucho. A la mañana siguiente, la granja estaba llena de discusiones acaloradas, llamadas telefónicas urgentes, y el tipo de tensión que puede convertir a familiares cercanos en extraños. Atsley se paseaba por su propia cabaña con la mente en blanco. De todos los nietos de Ewell Atsley, era quizá el que más había abrazado el estilo de vida de la granja. Había sobrevivido a una caída casi mortal que le causó lesiones que habrían llevado a la mayoría de la gente a una vida más fácil, pero luchó por recuperarse y regresó a la tierra. Su compromiso no era solo filosófico, era físico. Estaba escrito en cicatrices, callos y la firmeza de su mandíbula. La idea de que su padre considerara siquiera la posibilidad de poner en peligro la granja le pareció una traición personal, una sugerencia de que todo el sacrificio había sido en vano. Su esposa le observó luchar con la noticia, comprendiendo que se trataba de mucho más que de tierras o dinero. Se trataba de la identidad. Atsley había construido todo su sentido de sí mismo en torno a ser un Kilcher, en torno a preservar las tradiciones que se remontaban desde su padre hasta su abuelo. Si esas tradiciones eran negociables, si podían cambiarse por seguridad económica o comodidad. ¿Qué decía eso de la vida que había elegido? ¿Qué decía del accidente al que había sobrevivido, del dolor que había soportado, de las comodidades modernas que había rechazado? La reacción de Shane fue diferente, pero igual de intensa. Como hijo mayor de un padre famoso, Shane siempre había sentido la presión de demostrar que era digno del apellido Kilcher. Había construido su propia sección de la granja, había criado aquí a sus hijos y les había enseñado a cazar, pescar y sobrevivir. Se enorgullecía de transmitir las habilidades que su padre le enseñó, de mostrar a sus hijos que había otra forma de vivir más allá de los suburbios y los centros comerciales. La decisión de Atz se sentía como si su padre estuviera tirando de la manta bajo todo lo que Shane había construido su vida. El lado práctico de la mente de Shane entendía algunos de los razonamientos de su padre. Conocía las presiones financieras, él mismo las había sentido. Sabía que mantener este estilo de vida se hacía más difícil cada año, que la brecha entre el ideal romántico y la dura realidad seguía aumentando, pero reconocer esos hechos se sentía como rendirse, como admitir la derrota. La forma de ser de los Kilcher siempre había sido encontrar soluciones a través del trabajo duro y el ingenio, no comprometer los principios básicos por caminos más fáciles. La reacción de Otto fue quizás la más estratificada. Como hermano menor de Atz, Otto tenía su propia relación con el legado de su padre y su propia visión de la granja. Con los años, Otto había demostrado ser más adaptable que Atz, en algunos aspectos más dispuesto a aceptar ciertas comodidades modernas cuando servían para fines prácticos. Había convertido su parte de la granja en una explotación próspera, había criado aquí a su familia y había encontrado la manera de equilibrar la tradición con la practicidad, pero incluso Otto se sentía profundamente preocupado por lo que Atz proponía. Había una diferencia entre las decisiones individuales sobre cómo gestionar tu propia sección y las decisiones fundamentales sobre el futuro de la granja en su conjunto. A Otto le preocupaba sentar precedentes, abrir puertas que nunca podrían volver a cerrarse. También le preocupaba la dinámica familiar, si podrían sobrevivir a este nivel de desacuerdo. Los Kilchers habían capeado juntos muchas tormentas, pero esto parecía diferente entre la generación más joven. Las reacciones variaban mucho. Algunos vieron una oportunidad en el pensamiento de su abuelo, una posibilidad de asegurar su herencia y tal vez seguir vinculados a la tierra sin la aplastante carga de la mera subsistencia. Otros lo vieron como una capitulación, una traición a todo lo que representaba la granja. La división no era simplemente entre jóvenes y viejos o progresistas y tradicionales.
Atravesaba generaciones y relaciones de formas impredecibles. Las mujeres de la familia se encontraron en posiciones especialmente difíciles. Se habían casado con el apellido y el estilo de vida Kilcher, se habían adaptado a sus exigencias y habían criado a sus hijos en condiciones que la mayoría de los padres modernos considerarían imposiblemente duras. Tenían sus propias inversiones en este lugar, sus propios sacrificios y triunfos. Algunos veían el pragmatismo de Atz como sabiduría, un reconocimiento de que la obstinación no es lo mismo que la fortaleza. Otros lo veían como rendirse, como una falta de respeto a las elecciones que habían hecho y a las vidas que habían construido. A medida que febrero se convertía en marzo, los desacuerdos se hacían más profundos. Las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla. El trabajo que debería haber sido colaborativo se tornó tenso e incómodo. Personas que habían trabajado codo con codo durante décadas de repente se esforzaban por hablar sin fricciones. El hogar construido sobre el principio de la unidad familiar estaba descubriendo que la unidad es frágil, e incluso los cimientos más sólidos pueden resquebrajarse bajo suficiente presión. El precio de la independencia. Atz había anticipado el desacuerdo. Para lo que no se había preparado del todo, era para la profundidad de la reacción emocional, la cruda sensación de traición que irradiaban sus propios hijos. Los había educado para que fueran pensadores independientes que cuestionaban las suposiciones y encontraban sus propios caminos. Ahora esa independencia se volvía en su contra, y el peso de ella era más pesado de lo que había imaginado. Que se encontraba defendiendo su postura en conversaciones que parecían más juicios que discusiones. Atsley se enfrentó a él una fría mañana en la cabaña principal exponiendo sus objeciones con la apasionada intensidad que a Atz le recordaba a sí mismo a esa edad. Su hijo argumentaba que aceptar dinero o colaboraciones externas, incluso de grupos conservacionistas, significaba renunciar al control. Significaba permitir que personas que no entendían la granja, que nunca habían vivido aquí ni sangrado aquí, influyeran en su futuro. Atz escuchó los argumentos de su hijo y sintió la consabida frustración de sentirse incomprendido. Intentó explicarle que independencia no significaba aislamiento, que aceptar ayuda o formar asociaciones no significaba renunciar a la autonomía. Señaló que el propio Yule no había sido un purista, que había aceptado ayuda cuando la necesitaba y se había adaptado a las circunstancias, pero incluso cuando expuso estos argumentos, Atz pudo ver que no estaban aterrizando. La brecha entre su perspectiva y la de su hijo era mayor de lo que la lógica podía salvar. La conversación con Shane fue igual de difícil, pero con un tono diferente. Shane se acercó a su padre con una mezcla de rabia y dolor, queriendo entender cómo el hombre que le enseñó a no rendirse nunca podía hablar ahora de compromiso. Las preguntas de Shane calaron hondo porque procedían de una confusión genuina más que de pura oposición. Le preguntó a su padre cuándo la lucha se había vuelto demasiado, en qué momento había cambiado la visión, si todas las historias sobre perseverancia y determinación habían sido solo eso, historias. Atz intentó ayudar a Shane a ver que no se trataba de renunciar, sino de garantizar la continuidad. Explicó que la granja se enfrentaba a amenazas reales, que solo los impuestos sobre la propiedad podrían obligarles a venderla si no tenían cuidado, y que sin planificación, la familia podría perderlo todo cuando su generación falleciera. Argumentó que ser responsable de las generaciones futuras significaba tomar decisiones difíciles, ahora incluso impopulares, para evitar resultados peores más adelante, pero Shane oyó algo más en las palabras de su padre. Oyó dudas, una pérdida de fe en su capacidad para mantener la visión pura. Oyó a su padre sugerir que no eran lo bastante fuertes, que no eran lo bastante capaces para continuar como Yule pretendía, y eso dolía más que cualquier herida física que Shane hubiera sufrido en la granja. El enfrentamiento con Otto tenía un peso diferente, porque era entre hermanos que habían pasado toda una vida tanto cooperando como compitiendo, apoyándose y desafiándose mutuamente. Otto no atacó el razonamiento de Atz, sino que cuestionó el momento y el proceso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta oferta en particular? ¿Por qué no había implicado más a la familia antes de presentar lo que parecía un trato hecho?
Estas preguntas obligaron a Atz a enfrentarse a verdades incómodas sobre su propio comportamiento. Tuvo que admitir que una parte de él había evitado las discusiones familiares porque sabía que habría oposición, porque quería resolver primero los detalles y porque, en cierto modo, seguía viéndose a sí mismo como el patriarca, cuyas decisiones debían tener un peso especial. La comprensión de que había sido algo autocrático en su enfoque no facilitó la situación. El desgaste emocional de estas confrontaciones empezó a notarse. Atz se encontró durmiendo mal repitiendo conversaciones en su mente cuestionando decisiones que había creído sólidas. Se sorprendió a sí mismo siendo irascible con personas que no lo merecían, retirándose de las interacciones familiares que solían traerle alegría. El peso de la desaprobación de sus hijos se sentó pesadamente sobre sus hombros, más pesado que las cargas físicas que había llevado durante décadas. Hubo momentos en los que Atz se preguntó si debería dejarlo todo, decirle a todo el mundo que había cambiado de opinión y volver al status quo. Sería más fácil. A veces ser padre significaba tomar decisiones impopulares. A veces ser líder significaba estar solo, pero también empezó a ver patrones en la oposición que le preocupaban. Algunas resistencias provenían de un compromiso filosófico genuino, pero otras parecían tener su origen en el miedo al cambio en sí mismo, en una idealización romántica del pasado o en la incapacidad de enfrentarse a verdades duras. Atz amaba profundamente a su familia, pero también reconocía que unos principios firmes a veces podían convertirse en un pensamiento rígido, que el compromiso con la tradición podía convertirse en una resistencia a la evolución necesaria. La pregunta que atormentaba a Atz en los momentos de tranquilidad era si estaba siendo valiente o insensato, visionario o iluso, responsable o temerario por haberse pasado toda la vida confiando en su juicio, tomando decisiones difíciles y viviendo con las consecuencias. Pero esta decisión era diferente porque las consecuencias irían mucho más allá de él mismo y marcarían a la familia durante generaciones. A diferencia de la mayoría de las decisiones de la granja, en las que lo correcto y lo incorrecto estaban claros, esta existía en tonos grises que se negaban a resolverse con claridad cuando la tradición se encuentra con la transformación a medida que avanza marzo y el paisaje de Alaska emerge lentamente de las garras del invierno. Las discusiones familiares pasaron de ser acaloradas explosiones a algo más sostenido y complejo. La conmoción inicial se había disipado, sustituida por el difícil trabajo de lidiar realmente con lo que significaba realmente la propuesta de Atz. Esta fase fue, en cierto modo, más dura que la inmediatamente posterior, porque requería que todos fueran más allá de la emoción bruta y pensaran en las implicaciones reales. Que se organizaron una serie de reuniones familiares estructuradas, esta vez con más preparación y menos emboscadas que el anuncio inicial de Atz. Estas reuniones tenían lugar en la cabaña, con la familia extendida, sentada alrededor de la misma mesa, donde generaciones de culturas habían compartido comidas, hecho planes y resuelto disputas. El ambiente era tenso, pero más controlado. La gente hacía verdaderos esfuerzos por escuchar incluso cuando no estaban de acuerdo. Atz presentó los detalles de lo que había estado considerando la propuesta. Implicaba asociarse con un fideicomiso de conservación que pondría grandes porciones de la granja bajo protección permanente contra el desarrollo. A cambio, la familia recibiría fondos para mantener la infraestructura, pagar impuestos y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. Ciertas secciones permanecerían bajo el control directo de la familia, con derechos de uso tradicional, mientras que otras áreas serían designadas como zonas de conservación, con restricciones en las actividades. Las reacciones a estos detalles fueron diversas. Algunos miembros de la familia vieron un valor real en la seguridad financiera que ofrecía la verdad. Era que mantener la granja en funcionamiento requería dinero. Ese dinero tenía que venir de alguna parte. El programa de televisión proporcionaba ingresos, pero en términos de entretenimiento, ya era un compromiso con la sociedad moderna. Al menos la financiación de la conservación se alinearía con los valores de custodia de la tierra, y otros se centraron en las restricciones y limitaciones que conllevaría la participación externa. Señalaron que las servidumbres de conservación a menudo incluían requisitos para el uso de la tierra, límites a la construcción y restricciones a la caza,
o a la extracción de recursos, incluso si los términos actuales parecían razonables. ¿Qué pasa con las interpretaciones futuras? ¿Qué pasa con los cambios en la normativa o los cambios de prioridades entre los grupos de conservación? Una vez que se acepta el control externo, Huxley articuló la posición más pura con una claridad feroz, argumentando que su abuelo no había huido de Europa y se había forjado una granja en las tierras vírgenes de Alaska solo para que sus descendientes pudieran depender de las subvenciones de conservación y de organizaciones externas. La cuestión era la independencia, la capacidad de valerse por sí mismo y no responder ante nadie, comprometer esa independencia y perder la esencia de lo que hacía especial a la granja, convertirse en un propietario más que gestiona la tierra según las normas y prioridades de otra persona. Shane lo enfocó desde un ángulo diferente, centrándose en la cohesión familiar y el propósito compartido. Le preocupaba que aceptar asociaciones externas fragmentara la unidad de la familia. Los diferentes miembros podrían tener diferentes niveles de implicación con el fideicomiso de conservación. Algunos podrían abrazarlo, mientras que otros lo resentirían. La lucha compartida que había unido a la familia sería sustituida por relaciones individuales con organizaciones burocráticas. La granja dejaría de ser un proyecto familiar unificado y se convertiría en algo más complicado y dividido. Las mujeres pesaron con perspectivas formadas por sus posiciones únicas, se habían adaptado a la vida de granja. Algunos veían en la propuesta de asociación un posible alivio de la constante presión financiera, una forma de asegurar el futuro de sus hijos, sin exigirles que lo sacrificaran todo por la tierra. A otros les preocupaba perder la autonomía que tanto les había costado conseguir, depender de organizaciones que podrían no entender o respetar la cultura y los valores de la granja. Otto presentó lo que él consideraba un camino intermedio. Sugirió que tal vez algunas partes de la finca podrían asociarse con grupos conservacionistas, mientras que otras permanecerían enteramente bajo el control de la familia, lo que proporcionaría algún beneficio financiero, al tiempo que preservaría la autonomía sobre áreas clave, permitiría a la familia probar la asociación sin comprometerse plenamente. Si funcionaba bien, podría ampliarse. Si surgían problemas, el daño sería limitado. Esta propuesta suscitó su propio debate. Algunos lo vieron como un compromiso sabio, una manera de equilibrar valores contrapuestos y reducir el riesgo. Otros lo vieron como el borde delgado de una cuña. A medida que avanzaban los debates, algunos miembros de la familia se daban cuenta de que sus posturas cambiaban cuanto más conocían los detalles, más compleja se volvía la cuestión. Las certezas simples daban paso al reconocimiento de preocupaciones legítimas que competían entre sí. Cuando todo el mundo mantiene posturas absolutas, al menos sabes a qué atenerte. Cuando la gente empieza a ver méritos en múltiples perspectivas, encontrar un camino claro hacia adelante se hace mucho más difícil. El fantasma de tu cultura sobrevolaba cada conversación. Todo el mundo invocaba su nombre, sus principios, su visión. Pero Yule se había ido incapaz de opinar sobre unas circunstancias que nunca podría haber previsto. A sus hijos y nietos les quedaba interpretar su legado, y lo interpretaban de formas contradictorias. Algunos creían que Yule habría rechazado cualquier asociación externa por ser contraria a sus valores fundamentales. Otros creían que habría sido lo suficientemente pragmático como para adaptarse a las circunstancias cambiantes. La verdad era probablemente más matizada que cualquiera de los dos puntos de vista, pero Yule no estaba allí para aclararlo. El punto de no retorno a principios de abril. La familia Kilcher se encontraba en una encrucijada que exigía una resolución. Las partes externas implicadas en la propuesta de conservación habían fijado plazos firmes, necesitaban una respuesta, un compromiso en un sentido o en otro. El lujo de las discusiones interminables se estaba acabando y la familia tendría que tomar una decisión que definiría su futuro. Atz sintió que la presión aumentaba desde todas las direcciones. Las organizaciones con las que había estado negociando estaban perdiendo la paciencia, advirtiendo que la oportunidad podría no permanecer abierta.
Indefinidamente las condiciones del mercado podrían cambiar, sus prioridades de financiación podrían cambiar. Otras propiedades podrían competir por los mismos recursos que si los Kilchers querían seguir este camino. Necesitaban comprometerse pronto, pero su familia seguía profundamente dividida, incapaz de llegar a un consenso, a pesar de semanas de intensas discusiones. El punto de ruptura llegó en una reunión familiar a mediados de abril. La primavera estaba por fin despuntando en la granja. La tierra emergía de la nieve. Los días se alargaban notablemente, pero la renovación estacional contrastaba con el ambiente en el interior de la cabaña principal, donde la familia se había reunido para lo que todos intuían que podría ser la conversación decisiva. Atz expuso la situación con una honestidad brutal. Reconoció las divisiones en el seno de la familia, admitió que su gestión inicial había sido errónea, que debería haber implicado a todos antes, pero también insistió en que los problemas fundamentales seguían siendo válidos. La hacienda se enfrentaba a problemas financieros reales que no harían sino empeorar con el tiempo. Sin un plan, sin asegurar los recursos y establecer alianzas, ahora corrían el riesgo de perderlo todo más adelante. Atsley respondió con la misma intensidad, reconocía las presiones financieras, pero argumentaba que aceptarlas como insuperables era un fracaso de la imaginación y la voluntad. Los Kilcher siempre habían encontrado formas de resolver los problemas mediante el trabajo duro y la creatividad. Habían sobrevivido a inviernos que mataron a otros, se habían recuperado de accidentes que deberían haber sido mortales, y habían mantenido un estilo de vida que el mundo moderno decía que era imposible. Renunciando ahora a esa lucha, aceptando que no podían continuar sin ayuda externa, significaba admitir la derrota. Significaba declarar que la visión de Yule ya no era viable, que los sacrificios de las generaciones anteriores habían sido en vano. La sala estalló en discusiones superpuestas, múltiples miembros de la familia tratando de hablar a la vez. Shane apoyó la posición de su hermano, insistiendo en que si tenían que comprometer la independencia de la granja, también podrían venderla por completo. Otto trató de mediar, instando a todos a calmarse y pensar racionalmente en lugar de emocionalmente. Las esposas añadieron sus puntos de vista. En medio del caos, uno de los miembros más jóvenes de la familia tomó la palabra. Su voz se abrió paso entre el ruido y señaló que todo el mundo hablaba de la visión de Yule, de la decisión de Atz y de los principios de la familia. La granja no era solo un símbolo, un legado o una declaración filosófica. Eran 600 acres de naturaleza salvaje en Alaska, hogar de innumerables animales y plantas, parte de un ecosistema que había existido mucho antes de la llegada de los Kilcher y que existiría mucho después de su desaparición. Recordó a todos que eran administradores de algo más grande que ellos mismos, que sus decisiones afectaban a algo más que a la dinámica familiar, y los principios personales y el aspecto conservacionista de la propuesta adquirió de repente un nuevo peso. Si la asociación podía proteger realmente la tierra del desarrollo, preservarla para las generaciones futuras no solo de Kilchers, sino de todas las especies. No se ajustaba eso a lo que Yule había valorado más profundamente, pero este argumento también puso de manifiesto otra división. Algunos creían que la independencia humana y la conservación de la tierra estaban fundamentalmente conectadas, que no se podía proteger de verdad la naturaleza salvaje asociándose con organizaciones y aceptando sus reglas. La verdadera conservación significaba vivir ligeramente de la tierra mediante prácticas autosuficientes, no crear estructuras formales de preservación que a la larga podrían fracasar. Otros creían que las presiones modernas sobre la tierra requerían protecciones modernas, que las buenas intenciones no bastaban sin respaldo legal y financiero. A medida que la reunión se alargaba hasta su cuarta hora, el cansancio empezaba a hacer mella. Los argumentos se habían expuesto y rehecho. Las posturas estaban claras. Lo que seguía sin estar claro era si la familia podría encontrar la unidad o si esta cuestión los dividiría definitivamente. Atz miró alrededor de la mesa a los rostros que reflejaban el suyo de diversas maneras a la familia que amaba más que a nada y sintió el peso aplastante del liderazgo. Decidió en ese momento que anunciaba que no forzaría la situación. A pesar de que creía en los méritos de la propuesta y en sus argumentos prácticos, reconocía que llevarla a la práctica contra la feroz oposición de la familia
causaría un daño que tal vez nunca cicatrizaría la granja. Era en última instancia una familia, un compromiso compartido y un apoyo mutuo. Si eso se destruía en el proceso de intentar salvar la propiedad física, entonces la victoria sería hueca, pero Atz también insistía en que la familia tenía que proponer alternativas genuinas. Rechazar su plan era una cosa. Desafió a quienes se oponían a la asociación a desarrollar estrategias concretas para afrontar los retos financieros, asegurar el futuro de la granja y garantizar que las generaciones venideras heredaran algo viable en lugar de cargas imposibles. Este desafío se planteó de forma diferente a su propuesta original. Responsabilizó a todos, no solo a Atz. Transformó la conversación, pasando de atacar un plan específico a construir soluciones colectivas. No fue una capitulación, sino un replanteamiento. El reconocimiento de que el antiguo modelo patriarcal en el que una persona decidía por todos tenía que evolucionar hacia algo más colaborativo. La crisis inmediata pasó, pero todo el mundo comprendió que nada estaba realmente resuelto. Las duras cuestiones sobre cómo equilibrar la tradición con la practicidad, la independencia con la sostenibilidad, la visión individual con la necesidad colectiva, seguían exigiendo respuestas. La familia Kilcher había dado un paso atrás desde el borde de la división permanente, pero no habían encontrado un terreno sólido. La lucha de la familia Kilcher. El conflicto de la familia Kilcher representa algo mucho más grande que una hacienda en Alaska. Refleja el reto al que se enfrenta cada generación: honrar el pasado y adaptarse al futuro. A medida que esta historia sigue desarrollándose, la pregunta central sigue siendo: ¿pueden coexistir unos principios firmes con la evolución necesaria? ¿Qué crees que deberían hacer los Kilcher? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte para estar al día de cómo se resuelve este momento crucial y lo que significa para la última familia fronteriza de Alaska.